Se me invita a presentar a la comuna a alguien que no la conoce. Entonces llegan a mí varias palabras dispersas. La primera es pasadizo. Sin embargo, de inmediato la cambio por otra, por ropero. Rubén, quien ideó este proyecto, a veces me habla de un ropero que nos permita desplazarnos de Ecuador, donde yo vivo, hacia México, donde vive la comuna, y a la inversa. Yo confío en que es posible hacerlo existir, porque él es un experto constructor de roperos. La comuna es un ropero. Tal vez si respondo esto, no dibuje una imagen mental tan precisa para quien no la conoce, me digo. Entonces intento afinar la respuesta y pienso que la comuna es un ropero vivo, cuyos compartimentos y paredes son los cuerpos de los y las compañeras y compañeros que lo hacen. El ropero se ensambla con la piel, la subjetividad y las interrogaciones de Armando, Rubén, Ángel, Erika, Luis Daniel, Mariana, Sara y Braulio. Respira coralmente, anda, baila, grita y murmura posibilidades. A veces también calla. Opera como una gran oreja que escucha al mundo, como un dispositivo para registrar sus zonas silenciadas. Este ropero es también un archivador. Funciona como habitáculo donde se almacenan pasajes y paisajes del presente, archivero vivo y móvil, donde se concentran las historias que no tienen lugar en los archivos oficiales y desde donde ellas pueden ser indagadas, removidas, reflexionadas, refundadas. Pero es también, como dije antes, un ropero pasadizo. Me llegan otras palabras: realidad e imaginación. El ropero pasadizo le permite a la realidad encaminarse al territorio de la imaginación y a su vez le permite a la imaginación cruzarse hacia la realidad. Los cuerpos de la realidad entran en el ropero comuna para movilizarse hacia la imaginación, en donde les es posible ensayarse a sí mismos, diferirse, expandirse, desbaratar su teatralidad para reerigirla con juego y audacia. A la inversa les sirve a la imaginación para transitar hacia la realidad, para ir a beber de carne y memoria, de voces y urgencias, de latidos que la pueblan de espesura. La comuna, archivo vivo y ropero canal. La comuna, ropero, enjambre de muchos cuerpos. Cuerpo archivero inquieto, poblado de las fibras de los cuerpos de la realidad y la imaginación. Lugar de paso, móvil, ropero informe, transductor, tubo de ensayo de posibles. Bueno, pues muchas gracias para quienes están a la hora en que sea acompañándonos hoy. Como habrán visto en la presentación, estamos precisamente también presentando el libro de la comuna, que se llama Una posada y un huerto, que es una especie de catálogo de nuestro trabajo, donde hablamos no solamente de los proyectos que hemos hecho, sino también hacemos una reflexión sobre lo que hemos encontrado en ellos. Y pues como estamos muy contentos, pues hemos invitado a gente que ha estado cerca de nosotros a presentarlo de esta manera virtual, porque nos parece importante resaltar que la comuna es una conjuración, un pacto entre gente eh, que vamos construyendo una idea de cómo queremos habitar las cosas. Y ahora mismo estoy recordando que, por ejemplo, Peter Stein, el famoso director alemán, al hablar de Chekhov, hablaba de cómo Chekhov, por muchas razones, era una especie de guía moral, ¿no? Para él. Y, y salvando las distancias que no incomoden a nadie, pero Rafael Mondragón, que está aquí, es un poco eso para nosotros y, bueno, para mí en lo personal. Y además él hace la presentación de nuestro libro. Entonces, pues se nos
hizo muy lindo invitarlo a estar con nosotros, a inaugurar las palabras acerca del libro, las palabras públicas acerca del libro. Entonces, pues muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Rubén. Buenas tardes a quien nos esté escuchando. Voy a pedirte primero, para quien no te conozca, pues si puedes hacer una presentación tuya muy breve para que sepamos quiénes estamos dialogando. Bueno, pues comenzaría mi presentación diciendo que soy hijo de una mujer curiosa que me inició en todos los saberes no escolares a los que ahora me dedico, una educadora popular y una persona que me enseñó a trabajar con la gente, no nada más para ella, sino con ella. Y también soy hijo de un hombre que primero quiso ser sacerdote y después se dio cuenta que ese servicio lo podía cumplir mejor aprendiendo a trabajar en comunidad, en compañía de otras personas. Y también continuaría mi presentación diciendo que pasé mis años de formación en el norte del país y eso es importante porque en esos años pude vivir el inicio de una violencia que después se volvió sistemática y fue cubriendo al resto del país y fue transformando la manera en que nos veíamos a nosotros mismos y la manera en que concebíamos nuestros distintos quehaceres. Y en tercer lugar, te diría que soy una persona que trabaja en la universidad pública. Entre los distintos trabajos que he tenido a lo largo de mi vida, el de la universidad ha sido el más constante, porque la universidad pública me ha parecido un espacio eh, muy necesario, desde el cual se puede pensar con los demás en torno de preguntas abiertas relacionadas con qué hacemos con los problemas que vivimos y cómo podemos vivir de una manera más digna. Y en esa pregunta, como muchos de los que nos están escuchando y como muchas de las personas que han participado con la comuna, comencé en el campo del arte, que fue el campo que me formé, y después la vida me fue obligando a pensar de otra forma, pero no, eso no significó renunciar a lo que había aprendido, significó preguntarme cómo eso que había aprendido podía servir en un contexto más amplio. Gracias, Rafa. Debo agregar además que la hospitalidad de Rafael no solamente la hemos tenido en la presencia y en las pláticas, sino que también la hemos tenido de manera editorial. Entonces, eh, Rafa nos ha hecho el honor de albergarnos para eh, esta primera publicación en la que somos apenas unos aprendices. Entonces, eso es importante porque eso habla del tamaño de nuestra relación y eso se tiene que poner aquí en evidencia. Mm. Entonces, pues nada, digamos, me gustaría que platicáramos un poco, pero que en primer lugar pusiéramos a la gente en un contexto un poco sobre el libro, que habláramos de él, puesto que es lo que nos trae. Eh, entonces, lo que voy a hacer es darte la palabra, tienes unas notas y luego pues rebotaremos ideas, platicaremos como solemos hacerlo, aunque nunca lo hacemos con esta cantidad de público. Te dejo la palabra. Gracias. Pues yo cuando preparé mis notas para esta reunión de hoy, lo primero en lo que pensé es en la situación tan particular que nos está haciendo presentar este libro de esta forma, ¿no? Y que era necesario hablar, por lo menos preliminarmente, de esa situación. Sería necesario hacerlo de cualquier forma, pero más en un libro como este, que gira de manera fundamental en torno de la experiencia del convivio y en torno del poder colectivo, el poder social que tiene la ficción, ¿no? La ficción como eh, esa fuerza, ¿no? Esa potencia
que permite abrir de manera inédita la pregunta por excelencia de la política, que es la pregunta de cómo podríamos vivir, ¿no? Si no es esto, ¿cómo podríamos vivir? Y bueno, también en estas semanas en las que estuve leyendo el libro de la Comuna, eh, también estuve hablando mucho con mis estudiantes, con quienes me estoy viendo en clases virtuales, y esas conversaciones han servido como para darle a esta crisis del presente un posible asidero histórico, ¿no? Eh, Ayer hablaba con mis estudiantes y les leía unas palabras de un extraordinario pensador cuya obra tiene muchos puntos de contacto con las inquietudes de la comuna, José Carlos Mariátegui, este joven marxista peruano que vivió toda su vida en una silla de ruedas y desde esa silla de ruedas nos regaló planteamientos extraordinarios que tienen que ver con la relación entre el arte y la vida y la posibilidad de una forma de vida revolucionada. Y Mariátegui, hace casi 100 años, después de su exilio en Italia, regresó a su país, Perú, y dio un ciclo de conferencias, de clases abiertas en una universidad para obreros, la Universidad González Prada. Y en ese ciclo de conferencias, que podríamos decir son el inicio formal de su madurez intelectual, él dijo que la gente pobre de Perú tenía que participar de una discusión, y esa discusión tenía que ver con que el mundo entero, el planeta entero, había entrado en una etapa de crisis, 1924, 1925 más o menos, y que esa etapa de crisis era la crisis de un modelo civilizatorio, no solo la crisis del capitalismo, o más bien para decirlo con Brodel, para Mariátegui el capitalismo no era solo un sistema económico, era una civilización. Y era una crisis que parecía crisis terminal, ¿no? De un modelo económico, pero también de un modelo político, de un modelo de sociedad, de un modelo de economía, también de un modelo cultural, ¿no? En donde el arte está incluido, de una forma de relación con la naturaleza. Y esa crisis a la que le llamó la crisis mundial, así se llamó su curso, Historia de la Crisis Mundial, iba a obligar a las personas de todo el planeta a encontrarse, para elaborar una pregunta colectiva en torno de la civilización alternativa que tendría que construirse para salir de esa crisis, porque de ese tamaño era para Mariátegui la demanda, ¿no? Lo que se necesita es construir un modelo alternativo de civilización, otra relación con la naturaleza, otra manera de construir el lazo social, por supuesto, otra manera de pensar el arte. Y en esa pregunta nos tendremos que involucrar todos, el planeta entero. Mariátegui, siguiendo a José Martí, fue uno de los pocos latinoamericanos en conocer detalles extraordinarios de Japón. Fue probablemente el primer comentador en aclarar la situación que estaban viviendo los árabes y los judíos en Palestina. El primer gran comentarista de las campañas no violentas de Gandhi. Probablemente el primer comentarista del cine que Chaplin estaba comenzando a hacer, de Joyce. El gran comentarista del surrealismo. Y por supuesto todo esto iba de la mano con su señalamiento respecto de lo que los pueblos indígenas de América tenían para ofrecer en ese momento de pensar una civilización alternativa. Y tendremos que encontrarnos todos, decía él, porque no hay ningún pueblo que tenga una solución a esto. Esa nueva civilización, esa civilización alternativa, tendrá que ser resultado de todos. Oriente tendrá que encontrarse con Occidente, la gente de la ciudad en Perú tendrá que conocer a la gente del campo, los pueblos indígenas tendrán que dialogar con los palestinos, ¿no? Con los árabes, con los chinos tendrán que dialogar con los africanos, los europeos, con los americanos. Y yo creo que un siglo después, esa, ese diagnóstico de Mariátegui sobre la crisis y lo que la crisis exige, lo que la crisis permite, se revela como muy pertinente, porque esa crisis se fue profundizando y,
La realidad de la pandemia que estamos viviendo muestra con radicalidad hasta dónde está llegando esa crisis. Y eso tiene que ver con la caducidad de un montón de cosas que consideramos inamovibles, un montón de rituales que creíamos indispensables, una manera de producir, una manera de consumir, una manera de entender la relación del arte con la vida y la concepción misma del arte, una manera de reproducir la vida en el espacio íntimo, de pensar el trabajo, de relacionarnos con nuestros hijos, ¿no? De relacionarnos con la naturaleza. Y en ese contexto se vuelve curioso que nos reunamos a hablar sobre la comuna, porque la comuna en México ha sido uno de los grupos que de manera pionera han tratado de hacerse cargo de esa pregunta: ¿cómo podríamos vivir si no es esta forma de vida, la forma de vida que nos compete, la forma de vida que nos sería más digna? Y lo ha hecho de una forma que me parece particularmente valiente, pensando, ¿no?, en otros grupos que también lo han hecho. Ahorita no los voy a nombrar. ¿Por qué digo que la forma de la comuna es particularmente valiente? Porque la comuna ha construido una pregunta abierta en lugar de partir de un catecismo, de una receta, de un diagnóstico, ¿no? Todas esas formas discursivas que son tan propias de la sociabilidad de la izquierda, que usualmente hace diagnósticos, ¿no? Construye consignas y, como los médicos, receta cosas al cuerpo social enfermo. La enfermedad, que es una de las grandes metáforas en torno de las que la comuna trabaja, y también ha sido muy importante el trabajo de Rubén, eh, es una enfermedad compartida por médicos y pacientes, y por lo tanto no hay una fuera desde el cual diagnosticar, pero se pueden construir condiciones colectivas de cuidado que permitan sostener una pregunta para la cual no tenemos respuesta, y haciéndonos cargo de esta necesidad de sostener una pregunta sin respuesta, podemos explorar colectivamente los alcances y límites de esa pregunta, y podemos ensayar formas alternativas de relacionarnos unos con otros y de construir nuestra vida. Eh, por eso me parece que en la comuna, en los experimentos de la comuna, el juego es tan importante, y también la experiencia de la infancia, que no es nada más, no nada más tiene que ver con la niñez como una etapa en la que pasamos todos, sino tiene que ver con una forma de articular la experiencia, que puede, como las brasas bajo las cenizas, se puede soplar sobre ella en cualquier etapa de la vida, ¿no? Para que sea el fuego oculto que ilumina, quema, sorprende, vivifica. eh, y a mí me gusta mucho cómo la gente de la comuna nos ha enseñado a jugar, ¿no? Nos ha enseñado a desnormalizar a través del juego toda una forma bastante rígida de entender incluso el arte comprometido, y a través de esto ha creado dispositivos experimentales donde ensayar, ¿no?, el ensayo y el error, ¿no?, en este juego que es tan bonito. Formas alternativas de vivir, maneras alternativas de preguntar. Eso me parece muy, muy bonito, muy bonito. Pienso también en que la comuna, y esto no se dice mucho, ha sido un espacio pedagógico. Eh, lo dicen los integrantes de la comuna en la entrevista colectiva con David Gutiérrez Castañeda, que está en el libro. Eh, la comuna es un grupo de amigos, de gente que muchos de ellos estudiaron cosas parecidas. Se encontraron en un salón con un profesor en eh, un contexto largo, que era el contexto posterior al infame sexenio de Felipe Calderón, al infame 1 de diciembre con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eh, un contexto que nos golpeó de manera radical a todos y a todas en este país, y que hizo que muchos de nosotros nos preguntáramos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será suficiente esta manera de construir mi vida? En mi caso, profesor universitario, investigador de un instituto de la Universidad Nacional,
enseñante de temas relacionados con la estética y la teoría del arte, pero lo que estoy diciendo en primera persona nos pasó a todos. Podré seguir siendo arquitecto como si nada ocurriera, tendré que seguir siendo ingeniero toda mi vida, ¿no? Este sentimiento de caducidad de las respuestas aprendidas, que es el sentimiento de la crisis, que es tan potente en términos políticos, porque destituye instituciones, destituye poderes establecidos, y eso pasó en ese salón. Un conjunto de gente que estudiaba teatro y un profesor encontraron la caducidad de respuestas aprendidas y decidieron aprender juntos otra manera de hacer y de ser. Y decidieron hacerlo públicamente para compartir sus preguntas. Y un montón de palabras hechas que a veces enarbolamos como si fueran consignas y que a mí me parecen más bien enigmas. Riman, pero no son lo mismo, porque el enigma está vinculado con el misterio de la vida. El enigma no es un problema que requiere una respuesta, es una experiencia que reclama ser vivida, ¿no? Empezaron a revelarse con un rostro insospechado. La horizontalidad, ¿es una consigna o un enigma? ¿Qué significa trabajar horizontalmente? ¿Qué significa crear de forma colectiva? La creación colectiva, otra consigna que en la comuna se volvió enigma, la amistad. Trabajar desde la amistad, que muchas veces ha sido interpretado como una consigna y que también allí se volvió un enigma. Y la maravillosa dificultad de estas tres palabras, se podrían añadir otras que aparecen una y otra vez en el libro: horizontalidad, creación colectiva, participación, espectador no pasivo, que se fueron volviendo enigmas y dejaron de ser consignas. No eran algo que se pudiera hacer fácilmente, requerían un trabajo, seguramente requirieron pasar por situaciones de conflicto y se revelaron una fuente de aprendizaje en donde todos se encontraban de la misma manera, aunque tuvieran trayectorias vitales distintas, frente a algo que era una pregunta sin respuesta. Y esa pregunta sin respuesta obligaba a crecer juntos. Y eso me parece muy bello, me parece de una gran valentía. Es una experiencia pedagógica de un tipo distinto a las experiencias pedagógicas en donde un profesor sabe a dónde quiere llegar y les enseña a los demás cómo hacerlo, ¿no? Aquí hay un gesto distinto que me parece de una enorme valentía, y creo que esa valentía ha tenido efectos muy fuertes en la comunidad artística y cultural que ha observado lo que la comuna hace, ¿no? Si bien es cierto que en algunos momentos algunos podrán decir, bueno, es que en la pieza fulana a lo mejor faltó un poco más de limpieza en la ejecución, es que en la sotana la escenografía podría trabajarse de manera mejor. Y esas cosas son ciertas, ¿no? En otras piezas no, hay otras piezas que son mucho más acabadas en ese aspecto técnico. Esa valentía ejecutada públicamente, lo voy a decir con una palabra griega que al último Foucault le importaba, esa parresía, ese coraje, esa valentía de vivir la verdad, una verdad que no se posee, sino que se vive y que al vivirse te pone en riesgo, pero al ponerte en riesgo permite que transforme esa parte de ti que no sabías que traías contigo. Yo creo que ha tenido efectos muy bellos, efectos, me atrevería a decir, incluso sanadores, en torno de los lugares comunes, de los resentimientos, de las tristezas y las pasiones tristes, que no nada más son subjetivas, sino que tienen que ver con condiciones estructurales en las cuales este país vive el arte profesional, ¿no? Y eso me parece muy inspirador y muy bello, ¿no? Eh, David Gutiérrez en ese mismo texto les dice: ustedes están, a la gente de la comuna, viendo que después de tantos años de trabajo es necesario sistematizar. Y utiliza una palabra de enorme nobleza que ha sido fundamental en muchos de los movimientos sociales más importantes de América Latina, y sin embargo es una palabra que en el campo del arte en México es prácticamente una desconocida. Y eso a mí siempre me ha entristecido mucho, porque incluso cuando esa palabra es enunciada en esos espacios,
lo que ocurre no solamente es desconocimiento, sino una desconfianza, sistematicidad me huele a sistema, yo soy una persona libre, no toques mi genio creador, ¿no? Y poca gente sabe que esa palabra sistematización ha estado en el centro de muchas de las reflexiones más importantes en torno de cómo se construye poder entre la gente en nuestro continente, ¿no? Eso que en el contexto de la Unidad Popular de Salvador Allende se llamaba la construcción de poder popular, que Augusto Boal en las campañas de alfabetización del gobierno revolucionario peruano vinculaba con la aparición de estéticas de la liberación en donde la gente puede hacerse cargo de su vida a partir de dispositivos estéticos, ¿no? Y puede observar la manera en que vive, que está vinculado a lo que Paulo Freire llamaba la construcción de acciones culturales liberadoras. Fue dicho desde otro punto de vista como la necesidad de regresar a las experiencias en donde hemos aprendido, porque la construcción del saber pasa por hacer y no nada más por pensar, y aprender a hacer pausas en nuestro hacer para reordenar la experiencia, porque la experiencia propia, cuando se asume como una experiencia importante políticamente, es una experiencia que debe ser examinada para regalarse a otras generaciones, porque si no, lo que hemos construido no terminará de germinar. Porque es necesario abrirle paso a las generaciones para que hagan de lo que construimos algo distinto, algo nuevo. Y eso fue llamado sistematizar. Sistematizar es la práctica de honrar la experiencia construida para reordenarla, para abrirla, ¿no? Para que esa experiencia pueda ser fecunda y pueda germinar en las generaciones, construyendo fuerza social, poder popular, ¿no? A través del espacio y del tiempo, para que pueda resonar y abrirse. Y la comuna hizo un primer esfuerzo de sistematización con este librito que estamos presentando hoy. Y es una sistematización bastante curiosa, es una sistematización coral que integra textos en distintos registros, un registro visual y un registro escrito, un registro oral que penetra la escritura, porque hay muchos testimonios que desordenan los textos escritos que están allí, muchas voces, registros, biografías y muchas cosas que se dicen, otras que se señalan, otras que están allí para provocar y muchas cosas que quedan sin decir, ¿no? Muchas huellas que remiten a presencias, ¿no? Como la presencia de un doctor que en el Festival de Teatro para el Fin del Mundo abrió su espacio y contó cosas, y esas cosas no se terminan de contar en el libro, como pasa con los antiguos códices. Este es un libro que requiere a un narrador que sepa pararse frente a él y a partir de las imágenes, de las huellas que están allí, construya una relación con la gente que está en torno suyo y diga, fíjate, la persona que está aquí se llama fulano de tal y cuente una historia y seguramente no será la misma historia de momento en momento y de narrador en narrador. Entonces eso me parece interesante en este primer esfuerzo de sistematización de la comuna que ojalá lleve a otros grupos de este tipo a darse cuenta de que es necesario hacer esto, no nada más porque para el campo del arte es importante, sino porque para el campo que realmente importa, el de la construcción de un proyecto civilizatorio distinto que pueda enfrentar esta pregunta de qué hacer con nuestra vida en estos momentos en que la vida del planeta está en peligro, es importante que nuestras experiencias germinen, ¿no? Y entonces hablar de este modo fragmentario, de retazo, testimonial, coral, constructor de armonías, me parecía importante en ese momento que, digamos, nuestras palabras, las mías y las de los demás, pues van a servir como una invitación a la lectura. Y quizá cerrar, porque ya hablé mucho, diciendo que uno de los enigmas que me parece que la Comuna regala en este libro está vinculado a una forma de articular el trabajo, una forma de trabajar. Y yo creo que esto probablemente en algún momento podrá llevar a la construcción de nuevos artefactos de sistematización en donde esta pregunta por cómo trabajamos se pueda responder de manera más amplia, ¿no? En las narraciones se cuenta mucho cómo se camina
por determinados barrios. Cómo se abren espacios íntimos o públicos de conversación. Cómo se establecen pactos con personas habitantes de esos barrios que a su vez invitan a otras personas y entonces ocurre un acto de donación de confianza. Cómo se construyen pequeños dispositivos estéticos que permiten la visibilización de experiencias compartidas en torno a juegos comunes. Cómo muchos de esos juegos implican una labor arqueológica, de arqueología de las propias experiencias, que permiten que nos demos cuenta que fuimos guardianes de un pasado compartido y eso lleva a cada uno de esos arqueólogos a trabajar en sus casas, a hacerle preguntas a sus seres mayores, a recuperar fotografías y a traer todo eso en la elaboración de archivos que son también puestas en escena de tesoros compartidos. Cómo eso también pasa por una discusión permanente, ¿no? Y un juego poético por parte del grupo que inicia esto, ¿no? Y muchas de esas cosas están enunciadas como invitaciones, como huellas, como descripciones parciales, pero mucho de eso en los próximos años tendrá que ser contado con mayor detalle, porque están llegando generaciones nuevas con preguntas propias y esas generaciones van a tener la necesidad de entrar en una conversación intergeneracional con las personas que les estamos dando la bienvenida y para eso va a servir, ¿no? Abundar en esta pregunta en torno de, que es también un enigma, que es la pregunta de cómo trabajamos. Y terminaría quizá recordando palabras de una de las muchas personas que invitaban a conversar en el libro. David dice, ¿no?, que ustedes están reclamando la capacidad poética o poética del cambio social, ¿no?, esa dimensión artística. Y ello tiene que ver con la capacidad de ejecutar una acción sensible, de situarla y de producirla en el mundo, ¿no? En esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, y no me voy a poner a hablar de cosas que me parecen caducas como el debate entre modernidad y posmodernidad, entre arte relacional y arte tradicional, entre estéticas de la emergencia y estéticas anteriores del periodo moderno, ¿no? Creo que la cosa es más de fondo, ¿no? La cosa es más de fondo y que hay que asumirlo con valentía. En ese debate, yo creo que muchas personas hemos sentido el impulso de dejar absolutamente todo lo de ese mundo que no termina de morir, para llegar desnudos a ese mundo que, a pesar de que lo apresuremos, tampoco nace. Y en la actitud de la comuna, yo percibo una sabiduría que está vinculada a este trabajo del ropavejero, del trapero, de la persona que trabaja con la basura, de ir recorriendo el museo de las cosas tiradas para tratar de encontrar en ellas los tesoros que hay que recuperar, que hay que salvar, para tejer con ellos la imagen de un mundo diferente. Y eso me parece muy sabio, me parece muy esperanzador, me parece que es una actitud que tiene también un valor curativo para todos aquellos jóvenes que en el futuro llegarán a escuelas de teatro, llegarán a talleres literarios, tratarán de escribir poesía, trabajarán con su cuerpo para afinarlo y volverlo fuerte, expresivo y resistente, que aprenderán a tocar un instrumento musical, que se debatirán para tratar de dominar la técnica de un pincel, que trabajarán con arcilla, con madera o con piedra, y en torno de eso se harán preguntas. ¿Qué de esto que yo desee aprender sigue siendo pertinente? ¿Qué de esto se ha vuelto caduco? Yo creo que ellos aprenderán de ese gesto de la comuna, que no es un gesto cerrado, no les va a dar una respuesta,
pero sí va a implicar una invitación, ¿no? Porque la ficción y el convivio, regreso al inicio de mi participación, pueden tener un valor importante en esta pregunta de qué hacemos con nuestra vida. La necesidad de reunirnos y la posibilidad que tiene la ficción para abrir esta pregunta de forma radical podrán seguir siendo pertinentes. Y por eso pues me alegra mucho que el libro comience a circular y será todo un reto hacerlo circular en estos tiempos que vienen, que no sabemos cómo van a ser, ¿no? Probablemente se parezcan a lo que vivimos antes y probablemente también tendrán muchos elementos nuevos. Y también estoy muy contento de que me hayan invitado. Para mí pensar en la comuna es pensar en el encuentro con un espacio que trabaja desde la potencia de lo poético, lo político, lo estético, pero sobre todo desde lo ético. Y es desde allí que resueno profundamente con ellos. Hola a todas y todos los que nos están acompañando en esta plática virtual, que a pesar de ser virtual y las condiciones que tenemos que ir improvisando por la etapa que estamos viviendo, me emociona mucho y me emociona de doble manera. La primera es porque vamos a platicar en torno a el primer proyecto de publicación de la comuna, que es La Comuna, una posada y un huerto, que después de varios intentos y varios proyectos por fin pudimos materializarlo. Y la segunda razón por la que me emociona mucho esta plática es porque la voy a tener más bien la estoy teniendo con Ariadna Robelo, que además de ser muchas y tantas cosas, es mi mejor amiga y es con quien he transitado muchos caminos y muchos estadios de la vida, como ahora lo es el feminismo, que ahí vamos de la manita, conociéndolo y desconociéndolo. Y pues ya, nada, ¿cómo estás, Ari? Hola, bien. Bien, bien, emocionado también, nerviosa. Pues para empezar, algo que quieras decirnos, contarnos de ti, a las que te conocemos y las que no te conocemos. Pues no, realmente nada. O sea, soy Ariadna Robelo. Estudié teatro. Ahora de vez en cuando hago teatro. Este, pero creo que soy, ¿cómo se llama? Espectadora oficial de la comuna o algo así. No sé. Bueno, pues justo por eso queríamos sostener esta plática contigo y que nos ayudaras a presentar a, a la publicación, porque eres más que una espectadora en la comuna, porque no sabemos muy bien cómo usar la figura del espectador. Sentimos que más bien la comuna somos todos y todas las personas que nos hemos encontrado para jugar y para ensayar la vida en los diferentes capítulos del colectivo. Entonces, pues tú eres comuna porque nos hemos encontrado además en muchos momentos y en muchos espacios. No solamente has estado en diferentes funciones o provocaciones de un mismo capítulo como el Parlamento, sino que has estado en otros capítulos. Además hemos compartido fiestas, hemos compartido mudanzas, nos has ayudado muchas veces a resolver la vida porque no están para saberlo, pero casi no sabemos usar herramientas y Ariadna es una máster. Nos has visto resolver problemas en el momento, ¿no? Como que nadie quiere acercarse a jugar y de repente ya se acercan 10 personas y no sirve la cámara o cualquier otra cosa caótica que siempre nos acompaña y es parte de nosotras y nosotros. Y justo por eso te invitamos, porque nos interesaba mucho escuchar tu voz y saber cómo fue o cómo ha sido tu experiencia con la comuna y cómo fue la experiencia de leer esta publicación, como si pudiéramos como compararlas o compaginarlas. Pues creo que sí, más que comprarla tendríamos que unirlas porque no sé, ha sido revelador que yo no sabía que a pesar de estar
de compartir tanto tiempo con la comuna. Yo no sabía que el campamento, el capítulo del campamento 2 de octubre era el primero, por ejemplo, y yo fui a ese. Y me veo ahí toda chiquita, hace ya algunos ayeres, asistiendo a la comilona, porque yo, cabe mencionar que solo fui a la comilona. A ver, fui ese día que hubo. Y recuerdo que había varias cosas, había una casa, había fotografías, mapas, había varias cosas. Creo que también había talleres, según yo, pero realmente lo que más me queda es como la gente, el recuerdo de la gente y de la comida, por supuesto. Era un tamal gigante como de, no sé de qué, de pollo, tripas de pollo o algo así, que yo no quería probar, pero estaba muy rico. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces digo que ha sido revelador porque, porque me hace recordar, y me hace recordar un montón de momentos en los que he estado ahí sin estar, ¿no? En los que he estado participando sin ser que, sin ser, sin saber que luego lo iba a poder leer en algún texto. Eso fue sorprendente y estuvo bonito. También ver cómo han crecido, cómo las organizaciones han mejorado, cómo los dispositivos incluso se han estado, pues no sé si evolucionando, o sea, la palabra, pero se vuelven más certeros y se van sumando cosas, ¿no? Eso es muy, pues es bonito verlo. Ok. ¿Y cómo sientes que estuvo, pues, condensado toda esta pluralidad de voces, ¿no? Porque no nada más somos las 8 personas que nos encontramos semana a semana, sino también están las voces de muchas otras, pues, comuna que nos acompañó en uno o varios capítulos, gente que nos acompaña más desde la academia, gente que nos acompaña más desde estar poniendo el cuerpo ahí en los talleres. ¿Cómo La sentiste? verdad ¿Se es que, logró? ¿No? pues mira, para lograrse, quién sabe, yo creo que está y se está materializando, así que se logró y ya. Pero en esta fundición de las 8 voces o de más de 8 voces realmente, pues creo que justo se entiende que es un trabajo colaborativo y que se necesitan notar todas las voces. A mí, por supuesto que me emocionó mucho un texto de ahora mismo no recuerdo quién es, pero es una mujer que contaba cómo había sido lo de rentas congeladas, ¿no? Que habían ido a explicar cómo, cómo era vivir ahí, en esas vecindades. Eh, y dije, claro, es que esto realmente, este textito, que es súper cortito, me hace emocionarme, me hace conmoverme hasta las lágrimas, porque he vivido eso ahí, porque yo no estuve en rentas congeladas, pero he estado en otros momentos en los que me he emocionado así, porque la comuna es experta en vulnerar a la gente y que no se entienda mal, esto es muy bonito, porque la gente está, no sé, se pone como en un estado muy vulnerable y entonces abre su corazón porque claro que la comuna genera este espacio seguro en el que puedes hacerlo y empieza a hablar de su vida y, y, y eso es muy emocionante. Eso es, no sé, es lo que a mí más me gusta, creo, del teatro cuando realmente, y del teatro y de la vida, cuando, cuando realmente te toca y, y puedes tocar a los demás, ¿no? Cuando puedes justo conmover a los demás o que te dé miedo algo porque le da miedo a esa persona. Eh, y, y es que eso para mí ha sido la comuna, realmente
como un montón de, de dispositivos para jugar y para sentir, para, pues sí, para sentir sobre todo, en el que uno uno pone el cuerpo, pone sus emociones, pone sus ideas, su pensamiento, y, y hay réplica en los demás, hay un espejo en los demás y dicen, claro, esto también es mío, porque yo también me siento así, o no sé, cualquier cosa. Hay este espacio para hablar las cosas y justo para el convivio, que hay pocas formas de decirlo, supongo, o solo se me ocurre esa en este momento, el convivio. Y pues eso, o sea, realmente a mí me gusta, yo disfruto muchísimo jugar. Y entonces que me inviten a los procesos de la comuna, yo encantada. Y nosotros y nosotras encantadas de que nos acompañes y de tantas maneras, y nos cobijes de tantas maneras. Sí, luego les voy a dar un curso de herramientas 2, herramientas 1 y 2, chavos, por favor. Te lo vamos a agradecer como no tienes una idea. Para mí, la comuna es una compañía que aporta un valiosísimo imaginario en la producción de las artes escénicas en México, aquí y ahora, por la forma en cómo produce estos vínculos, estas relaciones con otras comunidades y con la comunidad de artistas, creadores, gestores, productores de artes escénicas. También la comuna para mí es un grupo de amigos, un grupo de colegas con los que puedo pensar la crisis de representación en la que estamos y puedo pensar cómo poner el cuerpo en otras comunidades, otros ámbitos, desde el arte escénico. Y sobre todo, para mí la comuna es un grupo es una familia, es una importante familia con la que comparto lazos muy importantes, muy significativos, que atraviesan mi cuerpo como mujer, mi cuerpo como artista, mi cuerpo como ciudadana, mi cuerpo como programadora, como directora y como gestora. ¿Qué tal? Soy la Virgen del Escándalo. Pues para mí la comuna ha sido un espacio de reflexión, de solidaridad, un espacio para pensar la realidad de diferentes formas, para actuar sobre ella. Y hoy considero que la comuna es uno de los paradigmas más interesantes de las artes escénicas en México hoy. Y pues celebro la insistencia y la resistencia de todo el equipo de la comuna. Enhorabuena. Ahora que dices, ¿no? Que no sabes cómo nombrarlos, si convivio o cómo. Sí fue un proceso un poco difícil el lograr saber qué ejes priorizar o tener en la construcción y edición de la comuna una posada y un huerto. Y decidimos que existieran 6: organización, ciudades, lo común, cuidado, archivo y convivio, justamente. Mm. ¿Qué opinas de esos ejes? ¿Crees que los has sentido en tu experiencia? ¿Nos faltó alguno? ¿Nos sobró alguno? A ver, ¿me los repites, por favor? Por supuesto. Ya sé que ahí están, pero no lo tengo a la mano. Organización, ciudades, Ajá. lo común, cuidado, convivio y archivo. Pues mira, yo creo que por supuesto están ligados y claro que están reflejados en los trabajos de la comuna. Yo puedo ver cada uno de estos en muchos lugares, en muchos momentos de la comuna, ¿no? A mí, de los que más me llaman la atención, o de los que más me interesan o me gustan, por supuesto, es las ciudades,
porque, porque justo creo que, o sea, el espacio, el tiempo y el ser en sí pues, son como las cosas, pues, no sé, como las líneas de carga o algo así, ¿no? Entonces, bueno, las ciudades por poner algo, quién sabe por qué. Pero, em, pero sí, yo creo que claro que se ven reflejados. En algún momento me pareció que estaban en algún texto. Me parece que era, que era un poco repetitivo, pero, pero creo que pero se entiende porque son los ejes, justamente. Y me parece muy bonito que hayan puesto los símbolos y en cada página eh, los símbolos de estos ejes que marcan cada texto. Me pareció algo brillante. Gracias. Y pues muchas gracias también porque además de que has hecho, o sea, que nos has mostrado mucho afecto, pues recibiéndonos en tu casa, llevándonos comidas a las comidas, que pues ya nos delataste, ya nos exhibiste, que nos encanta comer y organizar Bueno, comidas. pues por algo estoy ahí también yo. Pues muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo más, porque yo no tengo nada más que agradecerte todo lo que nos has acompañado. Es que, a ver, me parecen muy pertinentes muchas cosas de las que hay en el texto, en los textos, eh, pero creo que tendría que tener como mis anotaciones que en este momento no tengo y que debí haber traído en este instante, pero bueno, o sea, me parece pertinente las voces que, y la forma, ¿no? Sobre todo el cómo están distribuidas y cómo, y cómo, porque es comuna, cada quien tiene su forma pues la forma de hacerlo, ¿no? Cada quien tiene su forma de expresarlo, cada quien tiene su forma de escribir y, y pues eso, creo que al final se logró que fuera como una panorámica de lo que es la comuna, mm, con sus, con sus cosas más peladas que otras, con sus detalles más al frente, pero bueno, es, eh, la comuna es un lugar bonito en donde llegar, a donde llegar. Pues muchas gracias, Ari. La comuna, tú también eres comuna y muchas gracias por estar de muchas formas, muchas maneras, en muchos momentos como este, por leernos ahora y pues por tus palabras tan generosas y lo que nos compartes. Pues no, muchas gracias a ti, muchas gracias a la comuna por, eh, por estar ahí, por seguirme eh, invitando. Siempre eres nuestra congresista estrella, además. Por supuesto. Ya sabes que me encanta. Bueno, pues cuídate mucho, Aquí tenía que tener mi colección de credenciales de congresista, pero bueno. pero todas nos las regalaste. Vale, muchas gracias. Cuídate, te quiero, muchas gracias. Te quiero mucho, amiga. Yo también. Hay preguntas que marcan mi relación con el hecho creativo y los procesos creativos hoy. Por ejemplo, ¿qué posibilidad tenemos de crear un espacio en común? Este espacio está construido por los afectos, por un nombre, por la posibilidad de crear cosas en conjunto, por una persona. Para mí, la comuna es un laboratorio donde generar ese espacio de participación común y de posibilidad de compartir algo juntos. Un territorio activado desde las prácticas solidarias y el pensamiento estético con un fuerte compromiso social, poético y político.
un espacio donde existe la posibilidad de restaurar la memoria y se trabaja sobre la importancia de construir futuros. Oye, dos cosas. Bueno, uno, sí, afirmar que sistematizar ha sido tan problemático como todo lo demás, ¿no? Es decir, yo veo este objeto y me parece tan raro como los días en que vamos a estrenar algo y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Que puede ser el fracaso absoluto porque convoca o puede, digo, hay un todo o nada cuando salimos a la calle, ¿no? Y hubo preguntas sobre si esto debía ser un catálogo, que era su primer nombre, pero si es un catálogo, cómo dar cuenta de lo que pasó, ¿no? Y por otro lado, quiénes van a hablar. En fin, solo dejar constancia de que esta sistematización pues ha sido tan de aprendizaje para nosotros y que va a ser muy importante, yo creo, que una vez que el libro llegue a otras manos, también nos puedan hacer llegar sus impresiones para que nosotros estemos más, bueno, podamos desarrollar esa sistematización, ¿no? Podamos recurrir a cuestiones quizá un poco más profesionales en algún momento o quizá a herramientas que en este momento desconocemos, ¿no? Esta vez fue tan intuitivo como hemos hecho el trabajo. Pero yo quisiera pasar a otra cosa y que tiene que ver con esto en donde estamos, ¿no? No, por supuesto no le quiero hacer el futurismo, pero quisiera ver si me puedes ayudar a pensar alrededor de una palabra que pusiste aquí y que a mí me sigue pareciendo fundamental porque es una palabra, como muchas, que se, que se ha quedado, a mí me parece, muy desprotegida. Ha sido se ha vuelto moneda, se ha vuelto harapienta, pero para nosotros creo que es fundamental e incluso ponerla en esos términos me hace preguntar por qué va a pasar por ella en el futuro cercano y es la confianza. Porque si hay algo, esto es mi teoría de mi cabeza loca, pero creo que si hay algo que es que juega este doble discurso que nos enloquece y del que llaman mucho la atención nuestros viejos amigos de Lesi Guattari, eh, es la confianza, ¿no? Porque la necesitamos, es decir, es algo que es obligatorio, ¿no? Para poder hacer algo juntos. Y es por otro lado, lo que nos defrauda también más pronto, ¿no? Es decir, en nombre de la confianza se lanza como anzuelo, se pone allí para ser defraudada, que ya no somos ni capaces de nombrarla, ¿no? Parece una palabra que se confunde incluso con crédito en el sentido más bancario de las cosas. Y me parece que si el futuro va a tener esta nueva corporalidad, porque la confianza también tiene que ver con una corporalidad, cuánto te acercas, cuánto te alejas, cuánto prestas, ¿no? Y devuelves esta idea del préstamo y del trueque también. ¿Por qué le hemos hecho esto a la confianza? ¿O qué podríamos hacer con ella? No lo sé, solo pongo la palabra ahí en medio de nosotros como para ayudarnos a pensar un poco en
en el presente, ¿no? Que ya se está volviendo futuro de manera veloz. Sí. Sí, Rubén, yo creo que esas preguntas que haces son súper importantes. Y yo creo que no es nada más una pregunta tuya, que es una pregunta que compartimos muchas personas. Seguramente muchas personas que nos están escuchando ahorita también la comparten tu pregunta. Eh, y ligo esta palabra que tú señalaste, la palabra confianza, con otras dos palabras, la palabra secreto y la palabra intimidad, ¿no? Que las tres para mí, confianza, secreto, intimidad, son decidoras respecto de una manera de construir el vínculo social y de construir fuerza colectiva que me interesan y que creo que van a ser cada vez más importantes en los tiempos que vamos a estar viviendo, ¿no? Eh, a ver, porque la crisis no empezó con el coronavirus, pero el coronavirus está volviendo visible lo que ha sido invisibilizado, ¿no? De una situación que llevamos mucho tiempo viviendo. Porque en el mundo llevamos años viviendo el auge de una política del miedo y del odio que se han alimentado de la justa rabia causada por un sistema social, político, económico, que se ve cada vez más monolítico, cada vez más difícil de mover, ¿no? Que se ve como una especie de artefacto cerrado, frente al cual la acción individual cuenta poco. Y eso causa una enorme rabia, ¿no? El sentimiento de que estamos en un tiempo que está vinculado a la política de lo irremediable, o de lo irremediable como fin de la política. ¿Qué podemos hacer frente al auge del coronavirus, la aparición de 500 millones de pobres, el incendio de la Amazonía, la exquisita sofisticación de la maquinaria de la impunidad en el país? ¿Me entiendes? Ese es un signo de la época que llevamos años viviendo. El encuentro del ser humano ante cosas que parecen tener un grado tal de complejidad que la misma idea de acción humana amenaza con verse caduca. Y ello significa también la caducidad de una concepción del sujeto, una concepción de la razón y de una concepción de la política. Por eso la rabia, que es justa, se va envenenando y envenena a las personas que la usan, al mismo tiempo que se vuelve más explosiva. Y al ser explosiva, seductora, porque tiene una capacidad de convocatoria y de articulación, ¿no? Que, eh, pues que cualquier grupo político envidiaría, ¿no? Y entonces hay una convocatoria en torno de la rabia que empieza a proliferar en las opciones políticas más diversas, ¿eh? Los grupos neofascistas son especialistas en esto, pero yo lo veo en México, por poner el ejemplo de nuestro país, entre seguidores de la 4T, entre defensores acérrimos de las posiciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entre muchas personas pertenecientes al movimiento feminista, entre los grupos anarquistas de distinto cuño, y estoy hablando nada más de opciones a las cuales les tengo cariño, porque he estado cerca de muchas de ellas. Y ello está vinculado también al odio, ¿no? Digamos, Carlos Martín Beristain, este extraordinario psicólogo social que ayudó a las madres y padres de Ayotzinapa, junto al resto de personas que integraban el grupo independiente de expertos que hicieron el informe Ayotzinapa, en textos bastante más antiguos,
de la época en la que él colaboraba con los psicólogos sociales de Centroamérica. Definió muy claramente los efectos del odio en relación a los efectos de la rabia. Y un diferencial presente en el odio, que es muy importante, tiene que ver con la voluntad de producir un daño. La rabia no necesariamente implica esto. Cuando el odio entra en escena, es posible articular las pasiones de la rabia en torno de esa focalización en una persona cuyo daño de alguna manera resarciría algo del dolor que se ha sufrido, ¿no? Y hay una variante justiciera del odio. Eso también lo han pensado mucho las feministas, pero estoy apelando a Beristain para decir que en América Latina llevamos muchas décadas pensando en esto, ¿no? Entonces está el tema de la rabia. He hablado de la justa rabia porque yo no voy a jamás a satanizar la rabia por sí misma. Estoy hablando de una rabia que envenena, que está vinculada a esta tentación del odio, a la construcción de una política identitaria del amigo y el enemigo, en donde se han construido pactos cada vez más autoritarios de movilización social, en donde la movilización en términos de demandas de justicia cada vez más se construye como una movilización de nosotros contra ellos. Y aquí las viejas reflexiones de Sartre en su crítica de la razón dialéctica se vuelven pertinentes, ¿no? Cuando Sartre hablaba de la fraternidad terror, que funciona en torno de algunos grupos, este pacto de somos iguales en la medida en la cual logremos soportar y direccionar el terror hacia aquel que es distinto a nosotros, ¿no? Y aquel que no soporte ese terror tendrá que ver cómo este terror es dirigido hacia él, porque revelará su diferencia interna respecto del grupo. Y lo que esta política oculta es el hecho fundamental de que todos somos diferentes y que ninguno de nosotros sabe quién es. No solo somos diferentes tú y yo, Rubén, sino que yo soy diferente de mí mismo, porque tampoco soy transparente para conmigo. Y eso significa que no soy coherente, que siempre guardo para mí misterios, que esos misterios tienen que ver no solo con mi capacidad de equivocarme, sino con aquello de mí que es promesa para mí. Y en estas políticas identitarias, en donde está clarísimo quién es seguidor de López Obrador y quién no, quién defiende a Carmen Aristegui y quién está en contra de ella. Y podría seguir poniendo más y más ejemplos. Lo que se oscurece es esa fragilidad, esa vulnerabilidad que es constitutiva de cada quien, que pone en cuestión esa distinción entre ellos y nosotros y permitiría eventualmente construir una política distinta. Y esto, digamos, lo quería decir porque está vinculado con este tema que a ti te importa y creo que nos importa a muchas y muchos, que es cómo vamos a construir confianza. Es la confianza entendida como moneda de cambio en este sistema de intercambio de la fraternidad terror, en donde confío en ti porque eres como yo y yo soy como tú, y dejaré de hacerlo en el momento en el que traiciones ese pacto compartido, ¿no? Es la confianza de la lógica del amigo-enemigo, es la confianza en donde estamos unidos en el espanto, como decía un poeta, ¿no? Y no necesariamente en la esperanza. Es la confianza del odio y de los crímenes rituales que unen a la sociedad en la medida en que esa sociedad se hace responsable colectivamente de un asesinato que se sabe injusto. Y hablaba también de la intimidad, pensando en otra forma de confianza que es más potente, porque todas estas formas emergentes de política están vinculadas también a una invasión del espacio más íntimo, a un deseo de conquista de aquello que es más sagrado en cada una y cada uno de nosotros, ¿no? A una especie de asentimiento ante una mirada total que todo lo devora y todo lo observa, ¿no? Una especie de
clic en un acepto de un acuerdo de privacidad que a cambio de permitirnos ser partes de una red social determinada, por ejemplo, da derecho a aquel que representa a la red a decir cualquier cosa sobre cualquier cosa de nuestra vida. Y frente a esa cosa que nos cansa tanto cuando hacemos llamadas de Zoom, que nos pone tan incómodos cuando estamos dando clases en línea y de pronto el alumno o alumna se da cuenta que detrás mío hay un bebé, hay un perro, un gato, un familiar enfermo. Yo creo que va a ser cada vez más importante la necesidad de hablar del derecho al secreto y de cuidar los espacios de intimidad en donde se elabora el enigma y se comparten tesoros y se comparten vínculos, ¿no? Se construyen otras formas de vínculo que poco a poco después pueden irse socializando hacia lo colectivo, pero que van en un ritmo mucho más lento, ¿no? Que no trabajan en la lógica de la masa, porque muchas de estas cosas que yo he estado describiendo fueron descritas, por ejemplo, por Freud, cuando hablaba de cómo funcionaba la masa antisemita, ¿no? Y aquí se trata de construir otra forma de comunidad. Y esa otra forma de comunidad pasa por compartir experiencias, por revelar selectivamente la vulnerabilidad, por hablar, pero también decidir dejar de hablar y valorar el silencio, por construir secretos y en torno de esos secretos hacer pactos que salvaguardan la dignidad y la integridad, esa dimensión sagrada de la experiencia que está vinculada al secreto, por aprender a trabajar constantemente entre el espacio subjetivo, el espacio íntimo y el espacio público, y a través del espacio íntimo desarticular las dinámicas totalitarias que cada vez más se estructuran el espacio público, y en medio de ello el derecho a reivindicar la duda, la fragilidad, la ambigüedad y un conjunto de cosas que yo llamaría así, porque es una palabra de moda, belleza, ¿no? Que están vinculadas a otra forma de articular la experiencia. Justamente, digamos, en muy poco tiempo tendremos que cerrar para que toda esta experiencia de video que va a ver la gente la complete con lo que sigue. Pero, digamos, yo lo que quisiera es como invitarnos, yo sé que es solo una invitación así, me gustaría tener para los próximos días una especie de glosario con estas palabras, porque te lo cuento así como incluso con mucho truco, ¿no? Porque nosotros trabajamos frente a la gente, ¿no? Para nosotros esta intimidad resulta importante en términos de la piel, ¿no? De piel con piel, básicamente. Y a partir de este piel con piel se hace este pacto de confianza, se generan cierto tipo de secretos. Para nosotros el espacio público es muy interesante en la medida en la que uno de nuestros trabajos es cómo este espacio público se vuelve un espacio común, ¿no? Por ejemplo. Y claro que si la primera mirada que he hecho, digo, bueno, la vamos a tener súper dura, ¿no? No estoy pensando inmediatamente en llegar a las redes, no estoy pensando inmediatamente, no estoy complejizando eso que puede ser una salida. Lo que estoy pensando es, y estoy simplemente anticipando algo que desconozco, es si un glosario de esto no nos podría ayudar simplemente a masticarlo durante un rato para esta salida, ¿no? Como a mí me encantaría hacer unas hojas que les pudiéramos dar a la gente en la calle completamente sanitizadas y simplemente
a no olvidar, ¿no? Fragilidad, porque ahora el enemigo es el cuerpo del otro. Es decir, si ya proyectamos de esta manera en las redes, donde no tenemos al otro enfrente y sus gotitas no llegan a nosotros, ahora esto ya no es una metáfora. ¿Me explico? Entonces, estoy siendo completamente tramposo porque estoy poniendo mis dudas simplemente aquí, ¿no? ¿Cómo, y la respuesta que me estoy dando es este glosario que además nos puede ayudar insisto, a masticar una palabra una y otra vez, a ver si en algún momento de esos le hallamos la puerta que no la habíamos visto desde otro lado, ¿no? Más que irme de inmediato a pensar, no, bueno, vámonos todos a TikTok, no, vámonos todos a hacer otro tipo de cosa, como darle ahí un espacio pequeñito a traer palabras que son experiencia, palabras que complejicen y palabras que detengan también un futuro que parece venírsenos demasiado rápido, pero tal vez no, ¿no? Que también pongan la duda de la que estás hablando en medio, ¿no? Lo pongo así solamente por especificar que estoy siendo tramposo. Y yo creo que ese vocabulario utópico, pensando en un libro para niños que fue fundamental en mi infancia, que no sé si conoces, la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, podría ser un vocabulario de los mundos que nunca existieron, ¿no? Anda, sí, sí. Podría llenarse de reflexiones, de definiciones, de dibujos, de experiencias, de cuerpos que se mueven, estar hablado en muchas lenguas. Sí, yo creo que podría ser una cosa muy bella, ¿no? Porque para dibujar esa imagen de un mundo distinto se necesitan otras palabras. Muchas de esas palabras ya existen, pero tendrán que ser llenadas de otra forma. Y quizá ni tú ni yo hemos querido como cargar más las tintas y hablar y decir esto de otra forma, ¿no? Porque también podríamos haber dicho, o sea, esta época nueva que está viniendo, que viene adviniendo desde hace varios años, es una época de un poder mucho más total que el que la humanidad ha vivido en mucho tiempo. Y de una cultura de la obediencia a órdenes deshumanizantes, mucho más radical y brutal que la que se vio en mucho tiempo, ¿no? Y frente a ello tendremos que dar cuenta, ¿no? Y tendremos que responder. También podríamos haber empezado de esa forma, ¿no? Lo hicimos de otra forma que era mucho más amorosa y que permitía deshacer eso, desarticularlo, para pensar qué se puede hacer. Y lo hicimos también en torno de las acciones de un grupo que lleva mucho tiempo preguntando sobre esto, porque yo sigo creyendo eso, que ese grupo es un grupo capaz de inspirar, ¿no? Así que pues demos el siguiente paso y comencemos a construir ese artefacto. Hagámoslo. Pues, Rafa, muchísimas gracias. Gracias que no solo por este momento, sino por la compañía de todos estos años. Evidentemente estás en el libro de muchas maneras, porque el libro es nuestra memoria y nuestra memoria es nuestro cuerpo. Y gracias por la paciencia. Y bueno, pues ya estaremos armando juntos el mundo que se venga encima. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. Pues para mí la comuna es un archivo vivo, portátil, de intrahistoria, de memorias, de afectos. Es un contenedor ambulante de imaginación social. Es pensamiento
colectivo, tejido en voz alta, que se va cosiendo en el momento, que se va hilvanando en el instante, por tanto es como autorregenerativo, acontecimental, está ahí en emergencia, sucediendo, incapturable, y es por tanto también una prueba latente de que existen maneras de hacer micropolítica a partir de esto que llamamos artes vivas.